Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Bienvenidos a este programa de Olam 7. Bienvenidos a un mensaje que vamos a estudiar de la palabra de Dios. Qué bueno que estén con nosotros, amigos y hermanos. Qué bueno que nos acompañan y que podamos juntos estar alabando al Creador, alabando a Dios a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Qué privilegio para mí es encontrarme en este lugar y compartir un mensaje de la Biblia, un mensaje de salvación, un mensaje que nos ayude a profundizar en las grandes y hermosas verdades que encontramos en este santo libro. Les invito a que, donde quiera que se encuentren, para que mantengan presentes los enlaces donde usted puede ver nuestro programa, ya sea en la página web o también en el canal YouTube. Siempre es importante que podamos tener presente eso. Y ya sabe usted donde pueda vernos, ya sea en vivo o sea también en diferido, este programa de Olam 7 que estamos transmitiendo nosotros desde la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras. Estamos en el corazón del continente americano. Tenemos una ofrenda musical para comenzar este programa, una ofrenda musical que nos ayude a elevar nuestras mentes al trono de la gracia, que nos ayude a poder tener más fe, que nos ayude a creer más en Jesús y que nos ayude a repeler todo tipo de pensamiento negativo. Así que escuchemos esta hermosa alabanza que nos ayuda a poder elevar nuestros pensamientos al cielo. No puede el mundo ser mi hogar, sus bienes han de perecer, anhelo pronto hacia un llegar, y a mi maestro ver, iré al hogar, a mi eterno y dulce hogar, mi hogar, si iré al hogar que Jesús va a preparar, la muerte allí no existirá, tampoco la separación, tristeza nunca más habrá en la anhelada Sión. Iré al hogar, a mi eterno y dulce hogar, mi hogar, si iré al hogar que Jesús va a preparar. Deseo pronto arribar al puerto de la eterna paz. Oh Cristo, quiero allí reinar, dejando el mundo atrás. Iré al hogar, a mi eterno y dulce hogar, mi hogar, si iré al hogar que Jesús va a preparar. No puede el mundo ser mi hogar. ¿Será que puede el mundo ser su hogar?
Bueno, yo ya no quiero que el mundo sea mi hogar. Yo estoy anhelando que este no sea más el lugar donde yo habite. Yo creo que todos de alguna u otra manera anhelamos no vivir ya en este hogar donde está lleno de tristeza, de muerte, de dolor, de sufrimiento, de llanto. Y que anhelamos tener un mundo mejor. Y que nos transportamos en la mente con las palabras de Jesús cuando dice, no se turbe vuestro corazón. Él sabía que nuestras mentes, nuestros corazones iban a estar aturdidos, turbados totalmente, con tanta aflicción que estamos viviendo en este planeta, desastres naturales, tanta enfermedad, tanta cosa que podemos ver. Es cierto que la vida nos trae cosas también interesantes, hermosas. Solo el hecho de vivir es una forma de agradecerle a Dios, pero queremos un mundo mejor. Y ese mundo mejor solamente lo vamos a encontrar en el reino de los cielos. Ninguna persona terrenalmente tiene la capacidad de ofrecernos ese mundo que tanto anhelamos, donde no haya sufrimiento, donde no hayan asaltos, violencia. Pero terrenalmente es imposible. Dios es el único, Dios sí puede. Y confiamos en Él en que va a ser posible ese día cuando Él cumpla todo lo que ha prometido de heredarnos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde todo va a ser restaurado, donde podremos encontrarnos todos los redimidos y alabar a Dios por toda la eternidad, por todas las cosas que hizo, por humillarse a sí mismo y hacerse uno de nosotros, venir a la tierra para morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre para remisión de nuestros pecados. En gloria tengo mi mansión, dice el himno, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tenemos nuestra mansión, donde vamos a habitar por la fe en Cristo, por amor, por su gracia. No tenemos mérito, pero Él nos ha amado tanto, que nos ofrece sus vestiduras, su ropa totalmente blanca, pura, sin mácula, para poder vestirnos nosotros y ser presentados ante el Padre, como dice el apóstol, ser aceptos en el amado. Hermoso será en ese día. Vamos a invitarles para que me acompañen en oración antes de estudiar su palabra. Oremos. Padre, estamos agradecidos por esta oportunidad de elevar plegarias hasta tu presencia. Gracias, Señor, por el don de la vida y gracias porque nos permites hasta este momento tener la capacidad, tener el entendimiento para poder estudiar tu palabra. Y te pedimos, te rogamos que el Espíritu de Dios nos ayude a entender lo que las Sagradas Escrituras nos dicen en esta ocasión. Ayúdanos, capacítanos, bendice a cada persona que está viendo este programa donde quiera que se encuentre. Bendice sus familias, sus proyectos, todo lo que desea emprender. En este momento que el Espíritu de Dios tome posesión de nuestras mentes para poder entender tu voluntad. Perdónanos, Señor. Recibe esta oración. Te hemos pedido y agradecido todos estos favores en el bendito nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hablar en esta ocasión sobre la creación, siempre sobre la creación, en una segunda emisión de este tema en el Nuevo Testamento, una segunda parte de lo que ya hemos estudiado, y podremos profundizar en otras partes del Nuevo Testamento donde encontramos información importante que nos ayuden
a confirmar, a corroborar, a poder entender bien que la creación fue algo que pasó en realidad, fue un evento que se dio al principio de la fundación del mundo y que es importante que nosotros lo creamos y lo podamos explicar, lo podamos entender, podamos creer que ese fue un evento que sí pasó en realidad y que todo lo que dice ahí es verídico, tiene sustento, ¿verdad? Vamos a comenzar con nuestro estudio con el libro de Colosenses. Capítulo 2, versículo 15. Perdón, capítulo 1. Es capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Quiero detenerme en este versículo porque está hablando de Cristo como creador, pero dice primogénito y muchos dicen que primogénito está hablando del primer ser creado. No voy a profundizar en eso porque nos tomaría todo el tema hablar de eso, pero primogénito, la palabra original que aparece ahí es prototokos, que quiere decir primer o el principal de la creación. No está hablando del primer ser creado, sino el principal de la creación. Y no voy a dar muchas citas bíblicas porque entonces, repito, se nos va a ir el tiempo, pero quiero poner un ejemplo. Cuando Isaac tuvo sus dos hijos, el primogénito, ¿quién era? Era Esaú. Jacob no era el primogénito. Sin embargo, la Biblia sabemos de que Jacob engañó a su padre Isaac, le robó la primogenitura a Esaú. Y luego Jacob se fue huyendo. Huyó porque Esaú lo andaba buscando. Con el pasar del tiempo él decidió volver. Y Esaú se dio cuenta que llegaba Jacob. Así que llegó y fue a buscarlo con varios hombres para destruirlo. No estaba alegre. Le había robado la primogenitura. Entonces, cuando esto pasó al final, sabemos de que Jacob estuvo en una noche antes de encontrarse con Esaú peleando con el ángel en una que recostó su cabeza en una piedra que después llamó Betel. Luchó con el ángel y ya para amanecer le dijo: no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Y no fue por suficiencia propia, sino porque él había escuchado, él sabía de las promesas de Dios. Y él quería que Dios lo perdonara de su pecado. Al final Jacob ya no fue llamado así, sino que fue llamado Israel. Y al final la Biblia declara que Jehová llama a Israel el primogénito. Pero el primogénito era Esaú, el primer nacido, no podía ser Israel. Bueno, porque Jacob llegó a ser el principal, el de la preeminencia. ¿Sí? Entonces, aquí está hablando, y este relato que está hablando acá, vamos a ver por qué no podemos entender primogénito, porque primogénito se puede entender de las dos formas. Se puede entender como el primer nacido y también como el principal, dependiendo del contexto. Cuando leamos un poquito más ahorita en estos versículos, vamos a ver el contexto y lo vamos a analizar y vamos a entender bien por qué es que no puede ser primogénito el primer nacido. Sigue diciendo el versículo 16. Porque en él, versículo 16 de Colosenses 1, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo
fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora leamos acá lo que quiero hacer resaltar aún más ya en el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Y la cabeza de la iglesia, según lo que dice el versículo, Cristo. Él, que es el principio, dice, el primogénito de entre los muertos. Yo pregunto, Jesús, que dio su vida en rescate de la humanidad, que fue muerto, ¿podemos decir que Jesús era el primogénito de los muertos? No, claro que no. No fue el primogénito de los muertos. Para nada. Ya habían otros muertos anteriormente que al final resucitaron. Sí hubieron. Por ejemplo, ya para ese tiempo, cuando Pablo escribió esto, podemos mencionar a la hija de Jairo, podemos mencionar también al mismo Lázaro. Así que Jesús no fue el primogénito de los muertos que resucitó. No podía ser el primogénito, el primer muerto que muere y resucita. No fue así. No fue el primero. Tenemos que entenderlo bajo su contexto. Y luego termina diciendo, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, la potestad en todo. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Vamos al libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, versículos 17. Vamos a leer desde el versículo 22 hasta el 31. Es un acontecimiento que tiene que ver con el apóstol Pablo. Él está en Atenas. En esta condición, él está en Atenas, él se presenta en un lugar donde está lleno de personas que son politeístas, gente que son totalmente incrédulas y que son contrarios a su fe. Dice el relato, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, o sea, es un lugar donde se exponían, es un lugar público donde se concurría mucha gente, había mucha concurrencia eventualmente por algunos eventos de la antigua Roma. Pero él estaba en ese momento en Atenas, en Grecia. Dijo, varones atenienses, esos son los ciudadanos de Atenas, en todo observo que sois muy religiosos, les dice el apóstol Pablo. Él está resaltando su forma de vivir, su estilo de vida. Versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscripción. Hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Al Dios no conocido. Eso es lo que decía la inscripción en una estatua de las que tenían en sus templos. Al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Miren cómo está el apóstol Pablo poco a poco tejiendo el panorama que quiere presentar a los ciudadanos de Atenas. Sigue diciendo en versículo 25.
ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y el 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí el apóstol Pablo está presentando un panorama claro entre los dioses de los atenienses que tenían en sus templos y también él está presentando también la parte del Dios vivo, del Dios creador de los cielos y de la tierra. Imagínense, les dice, ustedes, yo he visto en los templos que tienen estatuas, tienen ídolos, tienen imágenes. Y en una de ellas yo leo, dice él, en una de ellas yo leo una inscripción al Dios no conocido. Pues yo les digo que al Dios no conocido, ese es el que yo les predico, ese que no es tangible, que no se puede ver, que nosotros creemos por fe. Ese que no se puede ver así como ustedes ven a los dioses, porque ustedes los hacen de madera, los hacen de oro, los hacen de piedra. Pero yo adoro, yo alabo, yo sirvo, dice Pablo, a un Dios que fue creador de todas esas cosas que ustedes ven, que tienen a su alcance y que utilizan para hacer esos dioses. A ese Dios alabo, a ese Dios sirvo, dice Pablo. Entonces, como contraparte aquí Pablo está presentando, por un lado, está presentando a los dioses paganos de los atenienses y está presentando un Dios que es el creador de todas las cosas, que no es posible verlo a través de una estatua, sino como una obra terminada de toda la creación, de los elementos que ellos están utilizando para honrar y glorificar a dioses que no existen. Esto es lo que está diciéndoles Pablo. Y aquí él estaba reunido ante una gran asamblea, ante una gran concurrencia. Estaba reunido él con dos grupos de personas, los estoicos y los epicúreos, que eran dos tipos de celebridades, de personas, de grupos que se manejaban, que uno creía que la naturaleza tenía que entenderse como un todo, como una esencia, como algo realmente hecho, aunque no por Dios.
sino que fue algo literal que se hizo, pero ellos claramente no estaban ni adorando, ni creyendo en un Dios vivo, sino que era producto de una casualidad, de una explosión o de una evolución. Y los epicúreos estaban creyendo todo lo contrario a este grupo. Sin embargo, los dos estaban allí frente a Pablo, como tratando de contrarrestar el evangelio del apóstol. Eso estaban haciendo. Que querían escucharlo, porque Pablo era estudiado, pero querían escucharlo. Al final, Pablo les da un tremendo discurso donde él está minimizando la capacidad o el poder de los dioses representados por las estatuas que ellos habían erigido. Así que él los está invitando, ya después de que Pablo les presenta en este sermón todas estas cosas, además de lo que ellos ya conocían. Por eso él declara lo que dice el versículo 30. Es un versículo que todo el tiempo a mí me ha llamado mucho la atención y es producto de sermones, de reflexiones, de meditaciones, de estudio analítico de lo que Dios nos quiere decir a través de ese versículo, que es el versículo 30. Leámoslo de nuevo. Hechos 17:30. Cuando se menciona esa palabra ahí, pero Dios, es porque viene algo poderoso, algo fuerte, después de haber mencionado algo en referencia al Creador. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Como queriendo decir, ustedes ya pasaron el tiempo que no sabían, que no conocían, que hacían estas cosas porque nadie les había dicho. Ahora ya se los dije, ahora ustedes están viendo mi experiencia, han visto la experiencia de los otros apóstoles, ya no están pasando ustedes por ignorantes, ahora ya lo conocen. Ahora Dios les está mandando a ustedes y a todos los hombres en todo el lugar, les dice Pablo, a que se arrepientan, que eliminen todo ese tipo de cosas que lo que están haciendo es dañando la imagen de un Dios invisible. Que lo que están haciendo ustedes es idolatría. Que por qué mejor ustedes no adoran al Dios celestial, al Dios creador de ese elemento que ustedes utilizaron para hacer una imagen, el oro, la plata, la madera, la piedra, etcétera, etcétera, cualquier cantidad de elementos que hay, y que los utilizan para ensalzar su yo, sus creencias, sus doctrinas, que son de origen pagano y que estaban basadas en poder elevar el nombre de uno de tantos dioses que tenían ellos, los atenienses, los griegos. Ahora, Pablo, como un buen teólogo que es, supo presentar este tema delante de estas personas inteligentes. Lo supo presentar de la mejor manera. Primero, comenzó diciéndoles parte de las cosas que ellos creían, sin contradecirle en el principio. Resaltó su estilo de vida, que eran religiosos de acuerdo a su fe, pero luego él los va encaminando a despejarles la mente de su creencia, a quitarles los paradigmas, a romper todos los prejuicios que ellos podían tener. Vemos cómo, siguiendo el relato, podemos leer un poco más del relato en el capítulo 32, que dice el capítulo 17, siempre de Hechos de los Apóstoles, y el versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, imagínense la reacción de ellos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, o mejor dicho, en otra ocasión. Versículo 33.
Y así Pablo salió de en medio de ellos. Sin embargo, a pesar de esto, miren lo que dice el versículo 34. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. O sea, de entre todos hubo algunos que creyeron. O sea, tuvo eco, no regresó vacía la palabra de Jehová, todo lo que Pablo dijo, y tuvo frutos, sacando de en medio de ese grupo de incrédulos, de paganos. La mayoría no aceptó, no creyó. Como es siempre, la mayoría está en contra de Dios. Solo la minoría es que cree y se aferra, aún así dice Jehová. Vemos cómo aquí lo que Pablo está resaltando es a un Dios creador. Está resaltando Pablo la creación de Dios. Pablo está haciéndoles ver a ellos que todas las cosas que veían a su alrededor eran producto de la creación de un Dios todopoderoso, que habían sido llamadas a la existencia por un así dice Jehová, por la palabra del Dios vivo. No producto de una explosión o producto de una casualidad, no. Era producto de un así dice Jehová. ¿Qué más podemos nosotros acá resaltar en el Antiguo Testamento? Vamos a Apocalipsis, que dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17 y 18. Capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice, cuando le vi, dice el apóstol Juan, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra, o sea, su mano derecha sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero, ¿y qué más? El último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves, le dice, de la muerte y del Hades. Y leamos también lo que dice el versículo 8. Yo soy, dice el versículo 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El que está hablando con Juan acá es Cristo Jesús, es el Verbo, es Dios mismo, es el creador de todas las cosas, es el alfa y el omega, el creador de todo el universo, el mismo que creó todo al principio que está descrito en el libro de Génesis, es el mismo que habla con Juan acá. Yo soy el alfa, le dice, yo soy el omega, yo soy el creador de todo, el principio y el fin, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo tengo las llaves, le dice, de la muerte y del Hades. El que vivo y estuve muerto, mas ahora le dice, yo vivo por los siglos de los siglos. El creador de los cielos y de la tierra se está manifestando de forma poderosa, de forma personal con Juan. Este Dios creador, este Dios vivo, no es similar al Dios que creían los atenienses, o los romanos, o los babilonios, o los griegos en su momento como imperio, o los medos y los persas, filisteos, egipcios, cananeos. Ningún Dios. ¿Por qué? Porque ellos creen en un Dios, o creían en su momento también algunos de ellos en un Dios, manifestado en una estatua, en una imagen, que siempre estaba, según la creencia de ellos, en el limbo, en un lugar oscuro, en un lugar espiritual, viendo a ver cómo la gente en la tierra
se desvanece, se desvive, se muere. Y nunca se manifiesta ese Dios de ellos, entre comillas y con minúscula. Nunca se manifiesta a venir aquí, solo está esperando que le pidan, que le agradezcan. Pero no se manifestó en ninguna forma, ninguno de ellos, porque no existen, para venir a dar su vida en rescate por nosotros. Ese poder, ese amor manifestado en un Dios único, solamente lo podemos ver reflejado en el ministerio y en la vida, en el poder restaurador de Cristo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Cuando un Dios creador, un Dios creador, un Dios amoroso, que se preocupa por cada una de nuestras necesidades. ¿Qué dice Apocalipsis 14, versículo 6 y 7? Dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo ¿a dónde? A los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Luego dice el versículo 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y adorad a quién? A aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este versículo 7 lo que está haciendo es remontándonos o nos está exhortando a todos, primeramente, a toda la población mundial, a cada ser humano, los exhorta, los invita a que honremos, que le demos gloria a Dios, que ensalcemos, que exaltemos el nombre del Creador de los cielos y de la tierra, del mar y las fuentes de las aguas. Este es el último mensaje de amonestación y él mismo está haciendo el llamado, según lo que dice este versículo 7, está haciendo un llamado a adorar al Creador, no a las criaturas, no a las imágenes, al Creador del cielo, de la tierra y todo lo que nosotros podemos ver a nuestro alrededor. Esa es la realidad. Adorar al Creador como criaturas suyas, que hemos salido de las manos de un Creador perfecto. Y de repente alguien va a decir, ¿y por qué dice el hermano que este es el último mensaje? ¿Por qué será que no hay otro mensaje? ¿O que hay otro mensaje? ¿O este es el último? Este es el último. ¿Y cómo sabemos? Sencillo. Dice el versículo 14 del mismo capítulo 14 de Apocalipsis. Miremos lo que dice ahí el versículo 14. Mire, y he aquí una nube blanca. Y sobre la nube, ¿qué se veía? Sobre la nube, uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Lo que está describiendo Juan acá no es otra cosa más que la segunda venida de Cristo. Porque dice que miró a uno que estaba en una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Y que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. La hoz es un instrumento que se utilizaba para cegar la tierra. La siega representa la segunda venida de Cristo. Entonces vemos cómo este es el último mensaje de amonestación, porque está justamente antes de que esto acontezca. Antes de eso aparece en el mensaje de los tres ángeles. Por eso es tan importante el hecho de resaltar a un Dios creador, porque hoy
Mucha gente está haciendo valer su teoría, su creencia, sus paradigmas para poder levantar cualquier cosa y que sea objeto de la adoración. El problema que se va a originar en los últimos días tiene que ver con adoración. ¿A quién adoramos? Si vamos a adorar al Dios creador o vamos a adorar a alguna cosa o nos van a querer obligar a alguna cosa que Dios ha creado. Dios creó el sol. Malaquías dice que el sol es símbolo de Cristo, la justicia de Cristo, el sol de justicia. Pero venimos nosotros los seres humanos y decimos, no, vienen unos y dicen, yo vamos a tomar, dicen unos, el sol para adorarlo. No, pero yo no adoro el sol, pero adoran el día del sol, que es el domingo. Y en vez de adorar al sol, o adorar al sol a través de la exaltación del falso día de reposo, como lo es el domingo, yo decido alabar al creador, no solamente del sol, sino que de la luna, las estrellas, del universo, de las galaxias y de todo lo que nosotros podemos contemplar a nuestro alrededor. Es una decisión que en su momento todos tendremos que tomar. ¿A quién adorar? Dios va a venir y va a restaurar todas las cosas. Va a haber una nueva creación. Dice Apocalipsis 21, unas frases inspiradoras desde el versículo 1 en adelante. Va a ser otra obra de creación, Dios. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Mire qué hermoso. Él morará. ¿Dónde? En el tabernáculo. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y luego el versículo 5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe. Es importante esto, era tan importante que a Juan se le dio la instrucción que escribiera. Escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cuál es la condición de Dios actualmente como creador en el cielo? Leamos lo que dice Apocalipsis siempre, ya para ir terminando, Apocalipsis 4, versículo 11. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Gloria a Dios por esto. Digno eres de recibir la gloria y el poder, la honra, porque tú creaste todas las cosas. Y dice luego el capítulo 10, versículos 5 y 6. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo.
Versículo 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Por quién dice que juró? Por el creador de todas las cosas. Quiero cerrar, dice aquí la sierva del Señor, los hombres procuran explicar la obra de la creación por causas naturales, que Dios nunca ha revelado. Pero la ciencia humana no puede escrutar los secretos del Dios del cielo y explicar las estupendas obras de la creación, que fueron un milagro del poder supremo, así como no pueden mostrar de qué modo llegó Dios a la existencia. ¿Alguien puede explicar científicamente cómo llegó a la existencia Dios? No, nadie puede. Absolutamente nadie puede. Y ellos intentan dar una explicación científica de todas las cosas que vemos a nuestro alrededor. Lo intentan. Y hay cosas que, como lo dije en un inicio, son complicadas, son difíciles de responder, pero que por alguna razón fueron totalmente veladas para el hombre. Y que en su momento en el reino de los cielos las podremos despejar, esas dudas. Hay muchas dudas. Entonces, en conclusión, nosotros vemos cómo el Nuevo Testamento está lleno de evidencias palpantes del poder creador de un Dios eterno. Leímos en Apocalipsis 21, del 1 al 5, que Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos. De todas las lágrimas de nosotros, Dios las va a enjugar y va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Todo lo va a hacer nuevo, va a regenerar todo lo que está marchito, todo lo que hay secuelas de calamidad, de destrucción, de desgracia. Todo va a ser regenerado por el poder de Dios, por su amor, para poder darnos un lugar donde habitar, donde nosotros podamos estar en paz, en tranquilidad, pero también cuando llegue ese momento tendremos que tener el mismo sistema que fue implementado al principio. ¿Cuál fue el sistema de tiempo que fue dado al principio? La semana, los 7 días. Y usted dice, ¿cómo? ¿Será posible? ¿Dónde dice la Biblia? Vamos a ver Isaías, la última cita que vamos a tener, Isaías 66, capítulo 22 y 23. Dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Lo voy a leer nuevamente. Porque, dice, como los cielos nuevos y la nueva tierra, aquí está escribiendo Dios que Él va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Que yo hago, dice, permanecerán delante de mí, dice Jehová. De la misma forma, permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Yo alabo a Dios por esto, porque esta promesa yo la creo. Vuestra descendencia y vuestro nombre, vamos a permanecer delante de Él. Y luego dice el versículo 23. Y de mes en mes, y de día de reposo, o sea, de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Cómo va a ser? Dice que de mes en mes. ¿Y por qué será que de mes en mes? Porque cada mes va a dar un fruto diferente.
porque va a haber otro árbol del fruto de la vida, según lo que estaba en Génesis, así también lo describe en el Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Así que de mes en mes, pero de sábado en sábado, todos vamos a llegar delante de Él. ¿A qué? A adorarle en el santo templo, en el tabernáculo, donde Él, como dice Apocalipsis 21, Él va a morar con nosotros, Él va a estar en medio de nosotros, Él va a estar con nosotros. Él va a estar viviendo por los siglos de los siglos una experiencia personal con su pueblo. Qué hermoso es que nosotros alabamos, adoramos, glorificamos a un Dios vivo, a un Dios que existe, que es real, que no es un cuento, que no es una historia, que no es una fábula, sino que es un Dios real que se preocupa por nosotros, que nos quiere dar un cielo nuevo, una tierra nueva, va a ser regenerada, van a ser restauradas todas las cosas que nos dan tristeza, dolor, muerte hoy en día, todas van a pasar, van a ser cosas del pasado, y vamos a poder honrar y glorificar a Dios todos los sábados en la adoración en el santo templo, en el tabernáculo. Ese mismo que fue creado al principio allá con el antiguo Israel, como una sombra, como una figura de lo que en realidad existe en el reino de los cielos. Cosas que ojo no vio, dice el apóstol Pablo, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Hermosa experiencia va a ser el poder estar todos los redimidos juntos, como dice el apóstol Juan, con las palmas, con las arpas. Vamos a estar alabando a Dios. Vamos a leerlo. Eso que se va a entonar en el reino de los cielos. Apocalipsis capítulo 15, versículos 3 y 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Repito este último versículo. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, nadie más, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Qué hermoso es que estemos en el reino de los cielos entonando el cántico de Moisés y el Cordero, agradeciendo a Dios por la liberación del pecado, de sus consecuencias, y que estemos todos allá en la patria celestial. Es mi mayor anhelo, junto con todos los que creamos en Jesús y nos aferremos a esa vida santa que Él vivió, para que seamos imputados y seamos presentados fieles y justos ante el amado Padre celestial. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos.